Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café de CGTN. Desde Beijing los saludamos Teng Ying e Ivette Aranda. Muchas gracias a todos en primer lugar por acompañarnos en las transmisiones anteriores y pues siento que no hemos podido interactuar suficiente con los comentarios y pues tenemos aquí algunos comentarios de la transmisión pasada. Sí, lo que queremos es tener esta dinámica en donde nosotros leemos sus comentarios, respondemos a ellos, en dado caso que ustedes tengan algunas preguntas. Entonces, pues les pedimos que cualquier duda que tengan, si tienen alguna sugerencia de tema que quisieran que tocáramos en el programa, nos las pueden dejar ahí. Y nosotros al principio de cada programa vamos a estar leyendo algunos de sus comentarios y de lo que nos comentan en sus países. Empiezo yo. Nos saluda Ana Delia Moyano. Dice, hola desde Argentina. Pues saludos hasta Argentina. Saludos. Y también está Enrique Urbina, que nos sintoniza desde Ciudad de Ambato, en Ecuador. En mitad del mundo también nos saluda Germán M. Rivera, que dice que fue una interesante entrevista y que en octubre viajará a China. Saludos. Bienvenido y esperemos que todas las sugerencias, los tips que les dimos en los dos programas anteriores hagan de este viaje que tienen próximo a China mucho más sencillo, mucho más fácil. Así es. Esta también nos pregunta Alejandro Benham. Dice que quiere saber si en China se reciben pagos por Nequi, que es una aplicación de un banco colombiano. No tenemos conocimiento certero de que esta aplicación se pueda usar para pagos aquí, pero les tenemos una buena noticia. Hay una aplicación, después del programa pasado nos llegó la nota de que hay una aplicación que se está probando, todavía no está lanzada oficialmente, se llama Tenpay Go, que es una aplicación en donde no se va a necesitar tener WeChat o alguna otra de estas aplicaciones que les habíamos mencionado para hacer los pagos. A partir de esta aplicación van a poder poner los datos de su tarjeta de su país y con esta van a poder tener acceso a pagos electrónicos aquí en China, lo cual facilita muchísimo el uso de estos pagos electrónicos en el país. Es mucho más ligera que WeChat o Exactamente. Alipay. Entonces, tampoco tiene las funciones de mensajería, pero es una aplicación sencilla para realizar el pago. Sí, esperemos que pronto esté ya en funcionamiento abierto y que esto facilite mucho más el acceso de los turistas a el país. Así es. Y también recibimos un comentario de Elizabeth Herrera. Saludos a las dos, gracias por todos los tips para poder viajar a su país. Esperamos poder ir antes de que termine este año. ¿Necesitan o desean algo de México? Se los llevamos. Ay, pues muchísimas gracias por la oferta. Seguramente sí estaremos ahí diciéndoles algunas cosas que... Algunos chiles, unas salsas. Claro, chile en polvo. Unos chiles chipotle. Ay, qué rico. Los dulces. Los dulces que encuentran ahí en los supermercados. Y Luis Carranza nos manda saludos desde Guatemala. Pregunta, ¿cómo se dice en chino buenos días? 早上好. 早上好. 早上好 en chino, pero si aquí en Beijing es de día, allá en América Latina sería de noche. 晚上好. 晚上好. ¿Y buenas tardes? 下午好. 下午好. Bueno, perfecto. Si están buscando maneras para aprender el idioma, creo que el tema principal que hoy hablamos sería muy buena opción. Sí, queda como anillo al dedo. Es ver las teleseries, telenovelas. Las series y las películas chinas, que muchas de ellas ya han llegado a Occidente, a Latinoamérica, y ya hay muchos fans de estas series chinas y de estas películas. Actualmente hay muchas series que están teniendo mucho éxito, pero
creo que sería importante ver cómo llegaron estas series y películas chinas, cuál fue su evolución para poder entender el éxito que están teniendo ahora mundialmente. Yo me di cuenta, yo no sabía que ya están viendo, ya pueden ver en las plataformas, en una variedad de plataformas, pueden ver las últimas series de China. Sí, de hecho, les voy a platicar una anécdota. Una de las razones por las cuales me empecé a interesar por el idioma chino fue justamente por las series. Porque primero, un amigo le gustaba ver series de animación chinas y japonesas. Entonces empecé a verlas y dije, bueno. Ahí empecé a buscar y me encontré con series chinas. De las primeras que vi fue una que se llamaba Jardín de Meteoros. Ajá, Liu Xinhua. En la plataforma Netflix. Y ahí empecé a encontrar, yo pensé que no había. Sí, fue esa la encontré. Netflix, que entonces no fue la que vi yo hace más de 20 años. ¿Hay muchas versiones? Hay muchas versiones, sí. Sería interesante ver las versiones diferentes para ver cómo ha cambiado tanto la tecnología que se usa en la grabación de las series como la historia que se ha modificado, ¿no? No creo que haya visto la versión que viste en Netflix. Creo que la versión que yo vi fue por ahí de 2018, más o menos. La más reciente versión. Sí, y me gustó, me atrapó y dije, de ahí empecé a buscar más, y en esta plataforma que les menciono descubrí que hay muchísimas películas, cada vez más, y series también de diferentes temáticas, con artes marciales, de romance, de drama, ciencia ficción también, y pues bueno, ha ido evolucionando mucho este tema a lo largo de los años aquí en China. Un dato curioso, el cine chino tiene más de 100 años. La primera película, según lo que estuve investigando, la primera película reconocida oficialmente aquí en China se llamó La montaña Dinjun, que se grabó en el año de 1905. Y a partir de ahí fueron produciéndose diferentes películas. Después, para los años de 1920 y 1930, Shanghái se convirtió en uno de los principales centros cinematográficos de Asia. Ahí se empezaron a producir películas mudas primero, después películas ya sonoras, las cuales empezaron a combinar historias sociales, elementos tradicionales chinos, drama y romance. Y fueron generando esta inercia que ha tenido en los últimos años el cine y las series chinas. Otra cosa que también abonó a esta difusión, a esta industrialización, fue la apertura de China. Para finales de 1970 y principios de 1980, esta apertura también impactó este sector cultural y audiovisual del país, y empezaron a tener mucho reconocimiento directores de cine como Zhang Yimou, también Chen Kaige. Y la actriz con Lee. Sí, posteriormente ya las películas, ¿cómo podemos dejar de mencionar las películas de Jackie Chan y Jet Li? Películas que yo me acuerdo que yo veía con mi papá los sábados en televisión. Estas películas que se combinaban en televisión en México. En México llegaron las películas de Jackie Chan por ahí de los años finales de los 80s, principios de los 90s, y yo me acuerdo que eran las películas famosísimas de Jackie Chan, que eran muy graciosas porque combinaba artes marciales, humor y estas escenas que parecían increíbles, que después de unos años yo me enteré que él hacía todas sus escenas de riesgo, que no tenía dobles, entonces esto lo hace más impresionante. Y pues bueno, hoy en día ya tenemos series no nada más de artes marciales, tenemos series chinas de drama, de ciencia ficción, hay dos... Bueno, ahora que lo mencionas, los de las producciones de los años 80 y 90, y me acuerdo que justo en esa época
también llegaron las películas y telenovelas de México, de Colombia, de Brasil a China. ¿A poco? Empezó, pues China en esa época, como mencionabas, se estaba abriendo al mundo, entonces importó esas telenovelas como Isaura, la esclava Isaura de Brasil, o Yo soy Betty de Colombia y muchas producciones de México. Y creo que fue en esa época cuando el público chino tuvo una primera ventana para conocer otras culturas. Y es en lo que se convierten estas películas y series, ¿no? En un puente cultural para poder conocer cómo se vivía antes, cómo se vive actualmente, porque las primeras series chinas que se crearon eran eso, ¿no? Fueron estas historias que se basaron en novelas clásicas chinas antiguas, que la gente ya conocía por generaciones y que fueron pasadas de los libros a la pantalla chica. Y antes de 2000, yo me acuerdo que cuando yo estuve en la primaria, todos los veranos, cuando estamos de vacaciones, en la televisión ponen la novela de Viaje al Oeste. Que es una adaptación de la novela a televisión. Ya después llegó la época de Internet y todo cambió. Sí, se transformó completamente la manera tanto de producir como de consumir contenido audiovisual. Aquí en esta época fue cuando entraron empresas que ahora son gigantes en este medio en China, como iQIYI, Tencent Video, Youku, que eran empresas que en un principio solamente transmitían las series y películas y después actualmente ya no solo las transmiten, sino también las producen y las financian. Entonces, no sé cómo es en México, pero aquí en China, si mal no me acuerdo, hubo un fenómeno que hoy casi ya se queda olvidado. Es que entre el año 2000 y esa época del surgimiento de iQIYI y Tencent, esas plataformas grandes, hubo un tiempo cuando la gente, a medida del desarrollo de Internet, ya no depende solamente de la televisión y tiene unas opciones más amplias de contenido en Internet, pero no había tanta regulación de este tipo de contenido, de producciones audiovisuales. Entonces surgieron esas comunidades de grupos de traducción voluntarios. Entonces ellos pues hicieron esa traducción por voluntad y compartieron los subtítulos que ellos mismos hicieron y pues hicieron esos foros súper populares entre mi generación, digamos. Entonces toda una generación pudo acercarse a otras culturas, no solo la de, pues principalmente fue dramas estadounidenses, porque en aquella época pues fue era lo que estaba de moda. Sí, la etapa, la edad de oro de los dramas estadounidenses, Prison Break, The Good Wife, todas esas Friends, todas esas series en los foros en Internet, pero después ya con el surgimiento de esas plataformas grandes y con las regulaciones más estrictas de los derechos de autor, ya va desapareciendo esos foros y esos grupos, esas comunidades de traducción voluntaria. Pues creo que esas comunidades a lo mejor fueron el antecedente para las comunidades que se crearon después, las comunidades que se crearon después en Facebook, por ejemplo, y en este tipo de plataformas de redes sociales, ahora eran, como tú dices, al principio eran de traducción, posteriormente fueron de gente que estaba viendo ya ese contenido, que lo estaba viendo, lo estaba comentando y lo estaba recomendando. Ahora, hoy en día, muchas de las personas se dan cuenta de todas estas series y películas a través de estos grupos de comunidades que
ve a alguien una serie y dice, esta serie está buena, la recomiendan en los foros o en los grupos y se va haciendo una cadenita y es como se genera este puente cultural que mencionábamos hace un momento que nos permite conocer, en este caso, a la China real, la China con series también que están basadas en épocas dinásticas, series que se están ambientadas en la dinastía Qing, en la dinastía Tang, y también series actuales que presentan las problemáticas y la manera de vivir de la gente actual. Ajá. ¿Y tú cómo consigues esas informaciones? De las recomendaciones de las series. Yo, ahora que vivo aquí en China, como me entero de las series es viendo en WeChat, hay un apartado que es canales, que son como videos cortos. Para los que tienen WeChat pueden buscar ese apartado en la aplicación y aparecen muchos videos y ahí hay pequeños videos cortos de diferentes series y al estar scrolleando, si hay alguna que me llama la atención, me voy a los comentarios, veo ahí el nombre de la serie y si no está el nombre de la serie, pregunto cuál es el nombre de la serie y después la busco en las plataformas y es como me doy cuenta de cuáles están de moda, porque hay como por etapas, ¿no? O sea, se lanza una serie y empieza muy de moda, la gente la recomienda, la gente la ve, pone estos videos cortos en WeChat, en Weibo, en ¿Y qué tipo de videos cortos te genera esa curiosidad de buscar la serie entera para verla? Porque es que muchas veces me parece que todavía existe esa diferencia cultural y no sé exactamente cuáles serán los puntos que pueden conectarnos, que pueden dejarnos olvidar de la diferencia cultural y hacernos de entender mutuamente. Creo que algo aquí muy importante es que nosotros en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a las telenovelas. Sí. Por ejemplo, mi generación creció con las telenovelas, viendo muchísimos... En la tarde era todo lo que había, telenovelas o caricaturas. Entonces, pues prácticamente nosotros estamos acostumbrados al drama, a la historia con final feliz. Y creo que una de las cosas que me llama la atención es que aquí en China muchas de las series no tienen eso. Que muchas de las series y películas, y no nada más de ahorita, sino también de antes, hay directores de cine que usan un análisis de sus personajes y que buscan historias diferentes en las que no siempre el amor gana, en las que no siempre gana el bueno, sino que gana el malo. Y esto me parece muy interesante porque en las novelas siempre gana el bueno, en las novelas siempre la pareja que se enfrenta a muchísimos desafíos y a muchos problemas siempre termina junta, y aquí no. Eso me llama la atención. Dos, yo las uso, ¿sabes para qué? Porque para mí, en mi vida aquí en China, me sirven para practicar también mi chino. Esa es otra cosa que me llama mucho la atención. Aunque ya vives en un ambiente... Sí, pero en mi vida cotidiana no uso mucho el chino. Es decir, en mi trabajo yo uso el español y me relaciono en español. Solamente cuando voy a la calle, tengo que hacer algún trámite, es cuando uso el chino. Entonces mi chino es, digamos que me defiendo, pero todavía no es muy bueno. Entonces me sirve para practicar mi oído. Otra de las cosas muy buenas de las series chinas, y sobre todo en estas plataformas que mencionaba hace un momento, iQIYI, Youku, Tencent, es que generalmente tienen los subtítulos. Tienen los subtítulos tanto en chino y tú los puedes poner en tu idioma. En este caso los puedes poner en español. Entonces eso me sirve porque así estoy escuchando, estoy viendo los caracteres y también si hay algo que no entiendo, puedo ver la traducción. Entonces esto ha servido mucho porque, por ejemplo, el otro día estaba platicando con una amiga de Guadalajara, de mi ciudad natal,
y ella es maestra de chino en un bachillerato ahí en Guadalajara. ¿En bachillerato? Ajá, en un bachillerato, y es una escuela pública. A mí me llama mucho la atención porque cuando yo me vine aquí era impensable ver, no se podía, no, era increíble pensar que podías encontrar el idioma chino como una opción para los estudiantes de bachillerato en una escuela pública. Había inglés, podría haber francés, podría haber a lo mejor italiano, pero chino no. Había escuelas privadas en las que se impartía el chino, pero no había muchos horarios, no había muchos grupos. A mí me pasó que yo me inscribí a una escuela para estudiar chino y como no hubo el número de estudiantes suficientes, que eran 5 para poder abrir el grupo, me cancelaron y me devolvieron mi dinero y no pude estudiar. Entonces, ahora ya hay escuelas públicas en donde están impartiendo idioma chino. Esto es increíble porque esto habla de que China está teniendo un impacto en Occidente, específicamente en Latinoamérica. Y las series chinas ya tienen una mayor audiencia. Sí, y la gente es una manera de conectar con el país. Sí. Lo hablábamos en episodios pasados, el fenómeno de convertirse en chino, ¿no? Cómo la gente ya busca ver cómo vive la gente aquí en China, cómo es la vida, cómo es la tecnología, la vida diaria que nosotros pensábamos que tenía China es totalmente distinta a como es actualmente. Y les es útil el subtítulo, ya sea en las series o en las películas, los videos. Definitivamente. Es que no sé, me parece interesante, no he investigado, pero creo que sí existe una obsesión a los subtítulos para los chinos. Sí. Para todo necesitamos subtítulos, aunque esté hablando la gente en chino en el video. Sí, los programas para chinos tienen subtítulos, pero creo que esto podría ser, tú me desmentirás si estoy equivocada, es porque China es un país tan grande y los acentos de la gente en el norte, en el sur, en el este, el oeste, es tan diferente, entonces a lo mejor la gente en el norte habla con un acento distinto al del sur y no se entienden. Y es una manera para los programas de que todo el mundo pueda entender los programas que se producen aquí en China, ¿no? Podría ser, pero en América Latina en general existe esta tradición de hacer doblaje. En vez de México subtítulos. Sí, nosotros hacemos doblaje. De hecho, México durante muchos años hizo el doblaje de muchas animaciones, caricaturas, películas. Se hacía en México el doblaje. Y esto me es muy útil para aprender el español. Claro. Me gusta ver las películas dobladas y las caricaturas dobladas para practicar el oído y pues, aprender las expresiones. Sí, es una ayuda que también te permite ver el idioma vivo. Sí, el idioma sencillo, el idioma que habla la gente común, no solamente la clase. El idioma formal que te enseñan en la escuela es muy distinto al idioma que tú escuchas en la calle. Es muy interesante saber cómo estamos usando esas formas para aprender los idiomas, pero tú sí ves muchas series. Para mí es como una al año. Antes de eso, me di cuenta que estás hablando de novelas y series como dos diferentes cosas que yo no sabía que son diferentes. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es que en realidad podríamos decir que es más o menos lo mismo, pero las telenovelas empezaron como estas telenovelas donde había drama, romance, muchas telenovelas muy viejitas, por ejemplo, muy viejitas. Sí. Ya de los años 80 y 90. Cuna de Lobos, El pecado de Oyuki, son novelas Amor en silencio, son las que se me vienen ahorita a la mente y generalmente eran, estaban enfocadas en una pareja o en una persona y las
circunstancias de vida que iban viviendo hasta el desenlace, que era que se casaban y vivían felices por siempre. Y las series creo que llegaron más con la influencia de Estados Unidos. Llegaron a México también Friends, llegó, ¿qué otra? Muchas series de risa, ya diferentes géneros que fueron ampliando un poquito el panorama, y como lo mencionaste certeramente hace un momento, en esos años, entre el 2000, 2010, 2012 más o menos, la gente empezó a separarse de la televisión, de estas novelas. Ahorita las nuevas generaciones ya no ven telenovelas casi, ya no ven la televisión. Ya solamente es en su computadora, a través de estas plataformas digitales. Nos dan esa libertad de elegir el contenido. Y no nada más, y también la gran variedad de opciones que tienes. Porque no nada más te acotas a lo que se produce en tu país, sino que puedes elegir lo que te ofrece cualquier país del mundo que tú puedas pensar. Puedes encontrar alguna serie, alguna película que te permita generar ese vínculo con esa comunidad, con ese país, con la gente, el pueblo que vive en nuestra otra cultura, a lo mejor al otro lado del mundo. Creo que en chino sigue siendo la misma palabra, aunque se han trasladado de la televisión a las plataformas digitales. Algunos siguen transmitiendo en todas esas vías. Pero sí tenemos, cuando hablamos de las series, en chino es 电视剧, sigue llevando el nombre. Es un concepto general. Y después, para las que solamente se transmite en las plataformas digitales y son más cortas, en general, que dura cada episodio 20 minutos, 15 minutos, eso lleva otro nombre, de Wangju, es series de internet. Que son como más cortitas. ¿Pero muchos capítulos o también son poquitos capítulos? Puede ser de muchos o de pocas. Porque aquí las series chinas son largas, ¿no? 40, a veces 50 capítulos, son relativamente largas. Pero ahora creo que depende de la creación. Hay más cortas y más largas, mucho más largas en cuanto a episodios, pero sí tenemos más opciones que antes, que la época de la televisión. Sí, y ahora puede ver uno lo que se le ocurra. Animación, drama, suspenso, terror, romance, series históricas, series actuales. Y la última que acabas de ver. Sí, me tiene muy emocionada, la terminé el día de ayer. A ver, cuéntame. Se llama En busca de la perfección. Es una novela es una serie basada en una novela que se llama Zhuyu. Zhuyu. ¿Será la más hablada, la más popular de este año, de 2026, hasta el momento? ¿Sí? Creo que sí. Pues yo la empecé a ver porque me la recomendaron. Y yo dije, al principio tenía mis dudas, porque pensé que no me iba a gustar, porque era como una combinación rara. Yo no suelo ver series con artes marciales y esas cosas, no eran lo mío. Y digo eran porque ahora ya esta me hizo cambiar de opinión. Se combina, es una serie de época. Hay artes marciales, los vestuarios también son muy bonitos, se ve el Palacio Imperial, se ven caballos, se ve la guerra, se ven intrigas, y es esta historia de Fan Chanyu, carnicera, mata cerdos. Pero resulta que ella no sabía y es hija de un general del ejército imperial. ¿Historia de amor? Entonces sí, es una historia de amor y también de estas intrigas que hay entre los ministros en el palacio, con el emperador, y
me gustó mucho. Una cosa que me llamó mucho la atención, y lo descubrí justo ayer, que fue cuando terminé de verla, es que al final se acabó, ¿no? Y después te da una opción diferente de final. Te dice, si esto no hubiera pasado, entonces la historia se desarrollaría de esta forma, se hubiera desarrollado de esta forma. Y te da la trayectoria en muy corto, en a lo mejor unos 20 minutos, de cómo se hubiera desarrollado de manera distinta la historia si un evento no hubiera sucedido. Entonces eso se me hizo muy interesante porque no había visto yo ninguna serie en donde hubiera este final distinto, ¿no? ¿No sería un tráiler para la segunda ¿Crees? No. temporada? Bueno, no sabemos. Puede ser, ya les estaremos contando, a ver si pues, sí. Sí, creo que muchas series ahora prefieren dejar abierta la final. Ajá. Por si tiene mucho éxito, poder tener la opción para hacer la segunda parte. Sí, creo que sí, aunque pocas series veo, una al año. Ves muy poquitas. Sí. Después me darás recomendación para que te tenemos que poner al día. Mi única de este año. Con las series. Y hay más recomendaciones que me das de las series chinas de este año. Bueno, de este año que he visto, creo que esa es la que más me ha impactado, pero también de manera general, no sé si ya hayas visto una película que también fue muy famosa en los últimos años, que es La Tierra Errante o The Wandering Earth, que salió la primera en 2019 y la segunda en 2023. Que es esta historia en donde es en el futuro y el sol se está muriendo y los seres humanos tratan de crear unos motores para sacar a la Tierra de su órbita y llevarla a otro lugar. ¿Y todas ¿La esas, viste? Sí, las películas sí. ¿Y todas esas producciones las ves con subtítulo en español, pero escuchando en chino? Ajá. Sí. ¿Y crees que para la gente en general esa es diríamos, una buena forma de entender el contenido? Creo que me parece una manera de interactuar más con la cultura china, porque te permite escuchar el idioma como tal, el idioma chino, y mucha gente de ahí es como aprende o como le llama la atención, como me sucedió a mí, de poderse adentrar en aprender el idioma. Hay mucha gente que a lo mejor no le interesa aprender el idioma como tal, bien, pero sí sabe algunas palabras en chino a raíz de estar viendo estas series y estas películas. Sí. También las series acercan a, ya lo habíamos mencionado hace un momento, a cómo vive la gente, a cómo se desarrolla la vida en el país. Aun cuando sean futuristas, bueno, pues ves rasgos de la ideología, de referencias históricas, de elementos culturales que también permiten esta interacción entre la cultura del usuario con la cultura del lugar donde se están desarrollando tanto series como películas. Así es. Bueno, se nos acaba el tiempo muy rápido. Para despedirnos, podríamos decirles algunas plataformas en que se puede encontrar esas producciones, esas series chino. Claro que sí, están, bueno, pues en Occidente están obviamente Netflix, YouTube y de las plataformas chinas, por ejemplo, iQIYI, ya está en México, ya está en Argentina, ya está en Perú y en otros países también de Latinoamérica, entonces es una muy buena opción. Tencent Video, Youku, que son plataformas en donde también pueden estar viendo estas series y películas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos sus comentarios y recomendaciones de las series para mí, para aprender el español. Sí, también recomendaciones para Dan Inc., para que vea algunas novelas y series elaboradas o producidas en los países de Latinoamérica. Sería una muy buena opción para que practique su español, ¿no? Ajá. Hasta la próxima. Nos leemos en los comentarios. Bye, bye.